Buen día. A pocas horas del fallecimiento de Danilo Astori, recibimos en BTV Noticias al presidente de Factum, Oscar Botinelli. Oscar, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, en principio te vamos a pedir una reflexión sobre la figura de Danilo Astori. Bueno, digamos un par de cosas. La primera, que fue una figura clave en un largo periodo del país. Primero en la oposición, donde se transformó en el referente parlamentario del Frente Amplio tras la elección de 1989, que encabezó todas las listas, que eran 5, había sido candidato a vicepresidente en fórmula con Seregni, y formó su propio grupo político y fue muy clave en los 3 gobiernos del Frente, donde en el primero y el tercero como ministro de Economía y en el segundo como vicepresidente de la República, prácticamente casi todos esos 15 años, fue el que dirigió la política económica del gobierno. Y además marcó su sello. Bueno, a algunos no les gustaba, otros incluso fuera del Frente Amplio, elogiaron mucho lo que se consideró la moderación y prudencia de la política llevada por él, y que como elemento central uno ubicaría puntual la reforma tributaria, que fue una de las obras que él más hizo hincapié en un cambio profundo del sistema, con el concepto a quien gana más, gaste más, pero a su vez combinándolo con importantes exoneraciones a grandes inversores, con la concepción de capital, de lograr entrar capitales extranjeros. Otra cosa que puedo decir es que tenía un volumen de estadista. Uruguay se ha dado el lujo de tener varios estadistas que no llegaron a la presidencia de la República. Uno que casi lo ocupa, Luis Alberto Herrera, fue presidente del Consejo Nacional de Administración y al líder cuando gana el Partido Nacional por primera vez en el siglo XX, Wilson Ferreira Aldunate, que tampoco tuvo la banda presidencial, y pondría en ese pedestal, digamos, a Danilo Astori, que ¿a qué se refiere uno con estadista? Que veía la política siempre como proyectos de país, como cuál debe ser el modelo. Que no implicaba esto rigidez libresca, porque Astori, desde que entra a la política hasta que deja el ministerio, fue una persona que fue ajustando su pensamiento, su proyecto, la visión del país con el paso del tiempo, ¿no? Cuando en 1989 es elegido candidato a vicepresidente y primero al Senado, se le veía como el sucesor natural del liderazgo del Frente Amplio. En realidad tuvo 2 instancias. Uno aparece Tabaré Vázquez, después Mujica. Él tiene la prudencia. En el 99 él había competido sin éxito con Tabaré Vázquez en las primeras elecciones nacionales internas que hubo en Uruguay. En 2004 tuvo la prudencia, dudó mucho, recuerdo almuerzos con él, que planteaba las dudas y pedía consejos sobre conveniencias e inconveniencias de largarse aún sabiendo que perdía, y dio el paso justo. Y cuando pasaba la interna, Tabaré Vázquez, candidato a presidente, van a Alemania, después de ahí a Estados Unidos, y me acuerdo que al volver me cuenta los detalles cuando volando de Alemania a Estados Unidos en el avión, digamos, obviamente volando en el avión, Tabaré le ofrece ser el ministro de Economía, que incluso el primero que conoce la noticia es Enrique Iglesias en su apartamento en Washington, que considera que es una muy buena noticia y lo alienta. Ellos tenían que ir a un foro con grandes bancos y organismos internacionales, es decir, anuncia ahí que va a ser una noticia muy importante y muy tranquilizadora, que Uruguay puede hacer un cambio político sin grandes sobresaltos, ¿no? Y realmente, después de haber rivalizado con Vázquez, terminó siendo un individuo muy, muy próximo a él, ¿no? De Danilo, una de las cosas que se puede destacar, él asume el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas con 32 años de edad. Sí, Lichtenstein me decía una vez, era un joven brillante. Bueno, sucedió a Lichtenstein. Cuando Samuel Lichtenstein pasa al rectorado, Danilo Astori pasa al decanato, que se interrumpe con el golpe de Estado y la intervención de la universidad.
En los 80 en Uruguay, quizás un poco antes, pero por ahí, empieza a haber una especie de aire, de oxígeno, que se da por el lado de los economistas. No se podía hablar mucho de política en los medios, pero sí empezó a haber el espacio de los economistas. Danilo tiene un espacio en la radio CX30, escribía después en Opinar, el semanario dirigido por Enrique Tarigo, y ahí su figura empieza a tener un gran conocimiento público, habiendo sido una figura más del medio académico. Él, cuando Seregni sale de la cárcel el 19 de marzo del 84, Danilo en ese momento estaba en una experiencia política que él empezó a cuestionar, y por mayo Seregni arma nuevamente lo que se llamó el equipo de delegados, los que lo representaban en las distintas comisiones, y ahí convoca a Danilo para presidir la comisión de programa del Frente Amplio, y él estuvo integrando el equipo de Seregni formalmente hasta el momento que vuelve al decanato al terminar, digamos, reabrirse la autonomía universitaria. Decanato que de pocos años, porque lo deja para iniciar esta carrera que empieza prácticamente en 1988, a fin del 88, aunque el decanato lo dejó un poquito después, pero ya era la figura que estaba claramente en carrera como la renovación generacional en el Frente Amplio, viéndose que, digamos, era la última instancia de conducción político-electoral de Seregni, ¿no? Sí, y a partir de ahí, hoy Mujica decía, capaz que lo escuchaste, que él se había quedado con un fuerte dolor interno por no haber puesto toda la energía para que en el 2014 el candidato fuera él. Sí, él tuvo el 2014 era un poco difícil en la medida que se daba estuvo el nombre de él, pero se daba muy por sentado el retorno de Tabaré Vázquez de parte del Frente Amplio. En realidad... Así todo hubo que ir a buscarlo, ¿te acordás aquella noche, no? Sí, varios legisladores que fueron a la casa de Vázquez a decirle... Sí, pero en realidad el momento de Danilo Astori último fue en el 2018-19, es decir, entre mediados del 18 y comienzos del 19, en que Mujica hizo un conjunto de declaraciones que apuntaba que iba a apoyar a Danilo Astori, y luego ahí tuvo en cuenta un poco ciertas resistencias de su propia gente y no dio ese impulso que hubiera catapultado a Danilo Astori. Yo diría que cuando el Frente Amplio tuvo el golpe electoral el 27 de octubre del 2019, precisamente una forma de tratar de fortalecer la candidatura de Daniel Martínez hacia el balotaje fue que se anuncie, esa fue una decisión del conjunto del Frente Amplio y sus grupos, de decirle a Daniel Martínez, bueno, acá tiene que aparecer todos los viejos elencos, y el nombre de Mujica nuevamente para Ganadería y Agricultura, el de Mario Vergara para el Ministerio de Economía y el de Danilo Astori para el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se anuncia en la segunda de las 4 semanas que hubo entre la elección nacional de octubre y el balotaje. Es decir, quedó como la carta junto con el propio Mujica y Mario Vergara, que era relevo generacional, como las cartas para decir, bueno, acá viene todo un elenco con historia. Mario Vergara había sido ministro de Economía 1 año y algo, y viceministro un par de años, y todo el resto del tiempo presidente del Banco Central. Es decir, no es que aparecía de la nada, ¿no? De la nada, sino con una diferencia de años con Astori, era el que podía tomar el timón. Esa es la última aparición de candidatura de nivel global, y por supuesto encabeza su sector, Asamblea Uruguay, y vuelve al Senado, que casi no pudo ocuparlo porque él está de ministro hasta el 1 de marzo, se toma ahí unos días y el 13 de marzo empieza la pandemia y él ya no retorna al Senado, y después renuncia hace muy poco, que quedó la titularidad de José Carlos Maía. Igual hizo unas cuantas apariciones, reuniones, todo por teleconferencia, por Zoom, por Meet, y pero ya hacía un esfuerzo sobrehumano.
En realidad, en 2009, más allá de que el resultado electoral entre Mujica y él podía ser o no previsible, claramente a él lo afectó muchísimo que en el mes de mayo tiene una crisis respiratoria Sí. Neumológica, que lo lleva al CTI. Es decir, él prácticamente no puede terminar la campaña electoral hacia las elecciones de junio, estando convaleciente de una afectación muy fuerte y grave, de la cual no terminó recuperándose del todo, pese a lo cual hizo un periodo vicepresidente, otro ministro de Economía, pero sobrellevando esa carga que, bueno, fue la que lo afectó a partir de la pandemia de manera muy fuerte. La impresión que uno tiene es que él es de esas personas que, más allá de los cargos que haya ocupado, deja un sello en la vida del país y en la vida del Frente Amplio, su partido político, que va a sobrevivir a los tiempos. Por eso comparé con figuras señeras del Partido Nacional que no llegaron tampoco a la primera magistratura y sin embargo la huella está presente hasta el día de hoy. Hoy se habla de las grandes corrientes del Partido Nacional históricas y se sigue hablando de Herrera y se sigue hablando de Wilson Ferreira o el wilsonismo, ¿no? Uh-huh. Y Astori nos da la impresión que no puede ser o no corriente política, digo, hay una que se formó últimamente con su figura como símbolo, pero creo que deja además el sello global para su partido político y para el país, ¿no? Uh-huh. Es una figura que trasciende el tiempo, con la que tuvimos el gusto de convivir muchas cosas, tanto en la época del equipo Sereñi como posteriormente yo como consultor político independiente, fuera de partidos, y departimos muchísimo, ¿no? Y puedo, lo que digo, decirlo, de valorarlo personalmente en el trato con él, ¿no? Es así, por eso valoramos especialmente tu presencia hoy acá. Hay mucho para seguir hablando. Fue un defensor a prueba de balas del sereñismo y del Iber Sereñi, aún en los momentos más duros para Sereñi del 96, aquella renuncia de Sereñi. Hay una cantidad de gente que se olvida de una cantidad de cuestiones, pero él estuvo ahí espalda con espalda. Bueno, ¿no? Él cuando amplía su espacio político, el nombre que lleva es Frente Liber Sereñi, sí. Y luego el nuevo que se denomina Convocatorias Sereñistas Progresistas, con la confluencia de un poco de pensamientos varios, y fue un puntal de Sereñi en algunos momentos extraordinariamente difíciles que tuvo Sereñi en la conducción política y en el abandono de la conducción política. Muy bien, Oscar, por hoy te agradecemos mucho haber estado para hacer una breve reseña de lo que fue Danilo Astori. Gracias. Gracias a ustedes. Es momento de una pausa. Hay más repercusiones con respecto al fallecimiento de Danilo Astori.